Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase y lo que vamos a hacer primero es que yo les voy a compartir esta parte de acá, ¿verdad? Que es un plano cartesiano y básicamente tenemos acá en este lado derecho dos rectas. Vean que esto de acá al final, digamos, son dos rectas. Entonces vean que tanto esta recta de acá como esta recta de acá, pues poseen puntos, ¿verdad? O sea, aquí tenemos valores básicamente, donde está ubicado este puntito acá en cada uno, ¿ok? Que nosotros eso lo hemos trabajado bastante. Recordemos desde la primera clase que nosotros sabemos ubicar puntos racionales en la recta numérica, ¿verdad? Por acá tenemos, por ejemplo, en este valor de acá, 0.4, que es un número racional, 0.9 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que vemos por acá. Por este otro lado también tenemos otra, pues, recta numérica y esa recta numérica, el punto al que vamos a asociar se va a llamar Y1, ¿ok? Em, y entonces, pues lo que tenemos que ver acá es que básicamente hay una asociación con respecto a estas dos rectas que tenemos acá y este punto que le vamos a llamar A. Entonces veamos este punto de acá. No sé si ustedes ya tienen conocimientos previos con respecto a puntos. ¿Saben qué es un punto, digamos? Sí, profe. Sí. ¿Qué es un punto? Dígame. Bueno, exactamente yo no sé cómo especificarlo, pero sí tengo entendido que estos son diferentes retos, o sea, como punto X y punto Y, que equivale, por ejemplo, a posición y Y equivale a altura que se encuentre, creo yo. Ah, ok, buenísimo. Sí, sí, por ahí va, digamos, esa idea o ese concepto, ¿verdad? Que estamos construyendo. Además, digamos acá, básicamente, ¿verdad? Eso que nos está diciendo Davis es correcto. Un punto, pues, nos da la posición, que en este caso va a representar el eje X, ¿verdad? Y otro punto va a representar la altura, que sería el eje Y, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros, por ejemplo, en X, vean que aquí X1, lo que me cambia es en X, ¿verdad? Y bueno, acá yo lo puse entre menos 5 y 5, pero esto se puede aumentar, ¿verdad? A valores mayores que 5 y menores que menos 5. Sin embargo, yo ahí lo puse entre menos 5 y 5. Por ejemplo, si yo lo ubico acá en 1.5, ¿ok? Entonces vean que aquí tenemos posicionado, ¿verdad? El eje X, la coordenada X de nuestro punto en 1.5. Pero la coordenada Y es 0, es decir, aquí no hay una altura, ¿verdad? Que o sea, nos movemos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Sino que está específicamente en 0. ¿Qué más podemos observar? Bueno, que si nosotros cambiamos este valor de Y, vean que igual va entre menos 5 y 5, y lo que hace es subir o bajar, ¿verdad? Dependiendo del valor que le demos. Entonces, bueno, por ejemplo, 1.5,3, ¿ok? Ahí se encuentra, ¿verdad? Entonces, vean cómo tienen ustedes que ubicar esos puntos. O bien, si por ejemplo le damos el punto 1,3, ¿ok? Entonces, si lo vemos en relación con lo que hemos visto anteriormente, en realidad lo que tenemos es un valor racional, ¿verdad? Coma otro valor racional y ya no vamos a ubicar ese valor en la recta numérica, en una sola recta numérica, digamos, sino que lo vamos a posicionar en el plano de esta manera, que esto se llama el plano cartesiano, ¿ok? Además, veamos que si yo le doy acá X0 y solamente movemos el eje, aquí esta recta, ¿verdad? Que nos representa la coordenada Y, solamente se va a mover sobre el eje Y, ¿ok? Entonces ahí podemos hacer variaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa con el punto menos 1?
0, menos 1, ¿verdad? Y ahí le hacemos algunas variaciones. ¿Ok? Vean por acá. ¿Ok? ¿Les queda claro esta parte? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, yo no la entendía muy bien, pero ya ahora sí la entendí. Ah, ok, buenísimo, muchas gracias. Y yo lo que recordé era cómo lo hacía, porque ya el tema lo había visto, lo había olvidado. Ah, ok, ok, sí, buenísimo. Entonces, eso es muy bueno para, y pues para ustedes, ¿verdad? Bueno, eso igual yo se los voy a subir a Google, ¿verdad? Al Classroom, de donde tenemos, les subo un link con este material para que ustedes puedan, digamos que, ubicar puntos. Ok, entonces voy a parar un toque por acá y les voy a compartir otro archivo por acá, que sería este de acá. Bueno, ya aquí lo que tenemos son razones pues de homotesia, ¿verdad? Vean que en realidad, bueno, voy a irme por acá. Si nosotros originalmente tenemos este punto, ¿verdad? Este punto de acá, voy a nada más borrar un momento esto, ¿no? Estos puntos, porque todavía no los ocupo. Ok. Entonces vean que nosotros, bueno, voy a correr esto un poco también. Acá nosotros tenemos estos puntos. Vean que de este lado izquierdo podemos ver las coordenadas específicas de estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el punto G, este de acá, tiene como coordenadas 2 en X, ¿verdad? Y menos 1 en Y. El punto F tiene como coordenadas 1 en X y 2 en Y, ¿verdad? Igual este Y tiene coordenadas 2, 4. Este J, vean que este J es un número racional, o sea, los números que representa este J de acá son números racionales, ¿verdad? Si vemos acá la cuadrícula, veamos que en realidad no se posiciona un número entero en X ni un número entero en Y, sino que es 2.5, 1.5, ¿verdad? Entonces ya vemos igual algunas relaciones, digamos, con lo que hemos visto anteriormente. Ahorita vemos todavía un poco más pues de relación con respecto a lo que son números racionales y operaciones. Sin embargo, por el momento eso es lo que podemos ver, que en realidad podemos representar cualquier número, puede ser un número entero o racional, ¿ok? Y vean este último que sería el punto 4,1, ¿ok? ¿Qué podemos observar? Bueno, que en realidad se está formando una figura, ¿verdad? Con la unión de estos puntos. Y que, por ejemplo, acá nosotros podemos ver un ángulo. Vean acá, yo puedo ver un ángulo. Este ángulo de acá, ¿verdad? De hecho, puedo ver un montón de ángulos. Puedo ver este. Ok. Este de acá. No, aquí me está dibujando al revés. Un momento. Bueno, dejémoslo con ese ángulo, ¿verdad? Ese ángulo, estos dos de acá. ¿Ok? Entonces veamos que tenemos dos ángulos, ¿verdad? Además podemos ver que esto es un lado, un lado de la figura, que le llamamos K. Voy a quitar de nuevo esta cuadrícula. Vean que a este lado le llamamos K, a este lado le llamamos P, a este lado de I a J, ¿verdad? Le llamamos N, M y L, ¿verdad? Entonces cada uno de los lados y ángulos pues tiene un nombre específico, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, señor. No, profe. Ok, buenísimo. Igual hay cualquier cosa, nada más me preguntan, ¿verdad? No hay nada, o me levantan la mano, ahí ustedes creo que saben cómo levantar la mano y me preguntan, ¿ok? Entonces veamos que en realidad con el punto que, ok, Jonathan, ¿tenés una duda? Ah, sí. Profe, no entendí muy bien la parte de los ángulos. Ok, recordemos, ¿verdad? Que, bueno, no sé qué saben sobre ángulos. ¿Qué conocen ustedes acerca de lo que es un ángulo?
digamos, si no han visto o no recuerdan qué es un ángulo, ¿verdad? En realidad, un ángulo en lo que tenemos es la unión, ¿verdad?, de dos rayos, ¿verdad? Veamos por acá, acá y acá. Ok, y hagamos dos rayos. Mi recta. Acá y acá, acá y acá. Ok. Entonces veamos que yo puedo mover esta recta de acá, ¿verdad? Y cambiar el ángulo, es decir, dependiendo de la posición que vaya a tener esta recta o bien esta otra de acá, ¿verdad? Vamos a este ángulo por acá, o esta de acá, ¿verdad? Va a cambiar la medida del ángulo. Entonces, recordando un poco, un ángulo en realidad es la unión, ¿verdad?, de acá, de dos rectas, de dos rayos, ¿ok? Eso es un rayo y ese es otro rayo, ¿verdad? Lo que es el ángulo básicamente lo medimos desde acá, ¿verdad?, hasta acá. En nuestro caso vamos a quedarnos con grados, ¿ok? Por acá hay unos, bueno, el ángulo recto, ¿ok? Ahí, que sería el de 90 grados, bueno, por ahí, bueno, ahí más o menos uno lo va, es porque no está específico, ¿verdad? Y uno, vamos a ver si lo hago mejor por acá, ahí, y cambio este L. Vean, ahí está el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y así podemos variar el ángulo dependiendo de la posición que yo le dé a el rayo, ¿verdad? Pero específicamente yo en esta figura puedo observar que hay un montón de, digamos que, ángulos. Veamos acá que hay un ángulo acá, ¿verdad? Hay un ángulo por acá, hay un ángulo por acá, ¿verdad? Porque esto es un segmento de una recta. Es decir, estamos como considerando nada más este segmento, ¿ok? Y no toda la recta, sino que solo este segmento de acá. Entonces vean que si yo elimino la recta, ¿verdad?, es un segmento de la recta nada más. ¿Ok? Por ahí. Que de igual manera, uno lo puede variar. Entonces vean que dependiendo de la posición de ese segmento, yo lo puedo hacer más largo, más ancho, ¿verdad? Vamos a tener un ángulo específico, ¿ok? Y eso es lo que hay en cada uno de estos lados, ¿verdad? Vean que aquí es como si yo tuviera este ángulo por acá, este primero, ¿verdad?, de 135. Después tenemos un pico, que sería como este de acá, ¿verdad? Y así lo podemos ir variando y dar varios ángulos. Lo que pasa es que aquí lo podemos ver, ¿verdad?, en esta manera. ¿Ok? No sé si le queda claro, Jonathan. Ah, sí, profe, ya. Gracias. Ok, con gusto. Nada más déjenme borrar esto de acá. Vamos a ver. Voy a borrar estos puntos y listo, y seguimos. Bueno, entonces, continuemos. Entonces vemos, ¿verdad?, que tenemos lados, tenemos P, N, M, L y K, y tenemos ángulos, ¿verdad? Aquí beta y este otro que se llama alfa, ¿verdad? Esa letra griega que tenemos acá es alfa y esta de acá beta, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos observar? Bueno, resulta que acá, cuando vemos lo que es la razón de Motesia, en realidad estamos tomando un valor cualquiera y ese valor va a ser racional, ¿verdad? Y vamos a multiplicarlo por el par ordenado o el punto que tenemos por cada uno de estos puntos, ¿ok? Entonces, si yo veo la figura nuevamente, ¿verdad? Veamos la figura nuevamente, solo que ahora, ya ahorita, veamos la misma figura ubicada acá en 1,
con A igual 1, ¿verdad? Es la razón de homotesia. Y es exactamente la misma figura. ¿Ok? Vean que cuando A es igual a 1, los pares ordenados básicamente no me cambian. Y el valor de A, B, C, D y E de nuestra nueva figura, ¿verdad? Que es esa que se está haciendo grande y pequeña, no cambia. Vean que si A es 1, la figura es la misma. ¿Ok? De hecho, podemos venir por acá, ¿verdad? Y no solamente ver esto, sino que también ver el ángulo. Vean el ángulo de por acá. Y veamos este, vamos al revés. Sería más bien acá, acá y acá. Y hagamos este y este acá. Ven que se nos formaron otros ángulos, pero la medida de esos ángulos es igual que la medida de beta y de alfa, ¿verdad? Ven que es exactamente igual, 135 grados y 63.43 grados, ok, aproximadamente. Entonces vemos que en realidad, por más grande o pequeña, ¿verdad?, que se haga la figura, los ángulos son exactamente los mismos, ¿verdad? O sea, la medida de los ángulos son iguales, ¿verdad? No los ángulos son diferentes, pero la medida es la misma, ¿verdad? ¿Ok? Y también, bueno, lo que sí cambia, ¿verdad? Es la posición. Vean que si yo multiplico por 2 cada uno de los puntos por acá, vean que originalmente tenemos el punto, ¿verdad? Vean que si A es 1, me devuelvo de nuevo. Si A es 1, tenemos 1.2, que es la figura original. Si A es 1 de nuevo, ¿verdad? B es 1 y así sucesivamente. Si acá minúscula, nos quedan los puntos de la figura original. Sin embargo, si multiplicamos cada uno de los puntos, ¿verdad? La razón de homotesia cambia, por ejemplo, a 3 por acá. Vean que como cambian los puntos. Voy a ponerlos por acá diferentes, para que lo podamos observar pues bien. Ok. Posicionémonos ahí. Entonces vean cómo cambia, ¿verdad? Sería multiplicar cada una de las coordenadas X y Y por 3. Vean que aquí 3 por 1 es 3. 3 por 2, 6. Entonces nos queda el punto 3,6. Y así sucesivamente cada una, ¿verdad? Y así es eso es lo que obtenemos. Ven que hay datos muy importantes que podemos observar a partir de la razón de homotesia. Si la razón de homotesia es 1, ¿verdad? La figura es exactamente la misma. Si la razón de homotesia es mayor que 1, la razón de homotesia en la figura aumenta, ¿verdad? Vean acá cómo aumenta su tamaño. Ahí lo podemos seguir haciendo más y más grande. ¿Y qué pasa si la razón de homotesia es menor que 1? Resulta que si la razón de homotesia está entre -1, entre 0 y 1, lo que pasa es que se hace cada vez más pequeña. Y ahí lo podemos observar, ¿verdad? De hecho, aquí si lo hacemos un zoom, ven que la figura es muy similar, solamente que se hace pues más pequeña, ¿verdad? ¿Y qué pasa si la razón de homotesia cambia a un valor negativo? Vean que lo que pasa es que hay una reflexión, ¿ok? En donde lo que está sucediendo, ¿verdad? Es que las coordenadas cambian de signo, todas. Entonces, vean que si yo multiplico -1 por cada una de las coordenadas, pues básicamente me cambia la posición de todos los puntos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, señor. No. Ok. Y de igual manera, vean que si el valor es menor que -1, la figura dice tiende a ser más grande, pero en ese mismo sentido de la reflexión. ¿Ok? Bueno, entonces por ahí lo vemos. ¿Y qué es lo que podemos observar al realizar pues por ejemplo, veámoslo ahí en 6? ¿Qué es lo que podemos observar? Bueno, que existen lados y ángulos que son homólogos.
¿Ok? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que por acá, por ejemplo, yo sé que el ángulo A, ¿verdad? El ángulo acá, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo F que tenemos por acá en este punto, ¿verdad? También puedo observar que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo G, ¿ok? Y si yo les pregunto a ustedes cuál ángulo es homólogo a este de acá que les estoy señalando, ¿cuál sería el ángulo homólogo a este? Puede ser este un poquito más grande. ¿Cuál sería el ángulo homólogo a E? ¿Cuál sería? Beta. No. Vean que cuando yo digo E, ¿verdad? Me refiero a este de acá. ¿Y cuál es homólogo a E en esta figura de acá? O sea, si lo vemos con puntos, ¿cuál punto es Bueno, sería homólogo? J. Sería J, exacto, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en una medida, ¿verdad? Escribamos explícitamente. Profe, si era J. Sí, es J. Yo quería decir eso, pero como no estaba seguro, decir mejor que me callado. Ah, no, sí es J, exacto. Es ese de ahí. Bueno. Veamos por acá. Si lo vemos con ángulo, ¿verdad? La medida explícita de este ángulo, ¿ok? En un momento que, ¿verdad? Acá y acá. Vean que la medida de este ángulo es de 240 grados aproximadamente, ¿verdad? Voy a borrar este. Y vean que es la misma medida de este ángulo de por acá, que mide también 240 grados. Veanlo por acá, ¿verdad? Que es exactamente la misma medida. Y por más grande o por más pequeño que yo haga este dibujo, el ángulo no me va a variar en absolutamente nada. ¿Verdad? La medida, ¿verdad? La medida del ángulo no varía, porque el ángulo sí se posiciona en otro, eh, es otro ángulo, ¿ok? Pero la medida sí no me varía en absolutamente nada. ¿Ok? Vean que siempre es la misma. Lo mismo sucede con los ángulos, solo que con los lados, solo que los lados sí varían su, digamos, la longitud. ¿Ok? Vean que acá, por ejemplo, el lado AB, o sea, ¿a quién sería homólogo el lado AB según lo que están observando por acá? O bien, llamémoslo como está acá explícito, ¿verdad? Que el lado AB se llama F. F, digamos que sería nuestro lado. ¿A quién sería homólogo? Acá. Acá, muy bien. Y ahí podemos realizar ese análisis con todos los lados. N sería homólogo a Y. ahí, ¿verdad? Y así con los demás. H con F, ¿verdad? F, pongámoslo un poquito por acá. L con G, P con este que tenemos por acá, que es J. Y así sucesivamente, ¿verdad? Con todos los demás lados. Ok. ¿No tienen dudas hasta acá entonces? Profe, entonces esos lados serían homólogos. Exacto. Digamos, el lado N es homólogo al lado I. El lado J es homólogo al lado P. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, entonces les voy a poner una pequeña práctica. Denme un momento.
lo primero que tienen que hacer, bueno, voy a conectarme acá a mi teléfono, entonces dame un momento. Listo, ya estoy por acá de nuevo. Pero tenemos que dibujar el plano. ¿Cómo? Sí, tienen que dibujar el plano y todo. Ok. Bueno, cuando hacen esa parte, lo que sigue sería hacer esto de acá. Una vez que tienen ya esos puntos ubicados en el plano, usen la razón de Amotesia A igual 2, ¿verdad? Para encontrar los nuevos puntos de E y F y ubicarlos en el mismo plano. ¿Ok? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe. Bien. Ok, vamos a ver la solución entonces. Primero, bueno, voy a de nuevo irme por acá. Ok, dame un momento. Ahí. Entendiendo esto de acá, sí, ¿verdad? Tenemos la coordenada X y la coordenada Y que multiplican a cada una y esta razón de Motesia. Y esa razón de Motesia multiplica a cada una de las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes?
venir por acá y, por ejemplo, para el punto A yo tengo que tiene como coordenadas menos 1,3. Eso quiere decir que 2 menos 1,3 y ese va a ser, este va a ser de acá nuestro nuevo punto D, ¿verdad? Ese va a ser el punto D. Va a tener como coordenadas menos 2,2 por 3, 6. Así. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que hacer con cada uno de los puntos. Entonces vean que aquí nos queda 4,2 y menos 6,1. ¿Ok? Y después lo que hacen es ubicarlos en el plano. Entonces vean que ese sería el punto D. El punto E sería 2 por 4,2, ¿verdad? Perdón, este sería el resultado. Entonces este no. Sería 2, ¿verdad? Por 2,1, que sería 4,2, ¿verdad? Que es cuando multiplicamos 2 por 2 y 2 por 1. Y F sería 2, abrimos paréntesis, menos 3,1 medio, que sería multiplicar 2 por menos 3, que es menos 6. Y 2 por 1 medio, que sería 1. Y entonces nos quedan esos nuevos puntos, D, E y F. Entonces, si nos devolvemos por acá, ¿verdad? A nuestra representación gráfica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, venir por acá y ubicar esos nuevos puntos, que serían los puntos D, E y F. Entonces, ven que quedaría menos 2,6. Ahí tenemos un punto. Tenemos el otro que sería 4,2. Tenemos este acá, ¿verdad? Y tenemos el otro punto que sería menos 6,1. Así. Okay. Entonces, para entender bien qué es lo que pasa gráficamente, ¿verdad? Lo que hacemos es trazar estos segmentos de recta. Y así logramos observar, ¿verdad? Las dos figuras geométricas. La original, que sería esta de acá, y cuando le aplicamos la razón de Mutesia, que sería esta de acá. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, profe, yo hice creo que todo parecido o igual. Sí, profe. Ah, ok, buenísimo. Perfecto. Bueno, Profe, entonces, sí, dime. no pude terminar de copiar lo anterior. Ah, ok, voy a devolverme entonces un toquecito, ¿verdad? Eh, y así logras copiar esto de acá. ¿Ok? Sí. Por ahí, bueno, no sé si lo que ocupas copiar es esto Arriba, o lo de arriba. caso lo tengo. Es como lo de arriba. Es esto. Eso. Ok, ok. Ahí lo tienen, entonces les doy un momento para que lo copien. Y por mientras yo voy a pasar pues lista. Bueno, pasar lista es de los que están conectados, yo los tomo acá, ¿verdad? Entonces no es como pasar. O sea, la lista yo la paso acá pues en silencio. Dame un momento. Profe, disculpe, Anthony no se pudo conectar porque el internet está fallando. ¿Cómo? Es que Anthony no se pudo conectar porque el internet está fallando. Ah, ok. Entonces yo lo pongo acá como una ausencia, digamos que justificada, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Gracias a usted por avisarme. Un gusto.
Ok. Vean, de nuevo les voy a devolver acá lo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, pues básicamente tenemos una figura. Ok. Entonces tenemos los puntos A, B, C y D. Y teníamos que aplicar esa razón de Motesia o esas razones de Motesia. Si nos vamos por acá y vemos esta gráfica de nuestra figura geométrica, ¿verdad? Esta que tenemos acá en grande representa la razón de Motesia con A igual 2, no A igual 3, perdón. Y esta que tenemos acá en pequeño sería con A igual 0.3. Entonces observemos que con A igual 2, los paros ordenados cambiarían a 4,2, 6,6, ¿verdad? 12,6 y 14,2 en nuestra nueva figura. Sería esta de acá. Y cuando la multiplicamos por 0.3, cambiaría a 0.6, 0.3 y así sucesivamente como lo vemos acá a la izquierda. Ok, entonces esta sería nuestra solución, ¿verdad? Así les tenía que quedar. Vean que yo en realidad aquí puedo básicamente variar este punto que tenemos por acá y vean que la razón de Motesia pues sería exactamente la misma, es decir, 3 y 0.3, ¿verdad? Y vean cómo cambia pues nuestra figura. Ok, aquí me devuelvo a donde estábamos, que sería ahí. De hecho, igual podríamos hacerlo con cualquier punto. Y la razón de Motesia sigue siendo 3, ¿verdad? Para la figura más grande. Y 1/3, 0.3 para la figura más pequeña. Ok. Entonces esto estaba por acá. Ahí. Así era nuestra figura original. Ok, 2,1. Y así sucesivamente. Ok. Bueno, así es como les tenía que quedar, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, a mí me quedó casi igual, solo que el último lo hice un poquito más pequeño. El último lo hiciste más pequeño. Sí, eso tal vez es Sí. por la escala. Ujú. Pero de igual manera, sí, está perfecto, ¿verdad? Y por la escala tal vez que Sí. pudiste ser un poco más pequeño o más grande acá el eje X, ¿verdad? Por Vean que si Exacto. yo cambio esto, lo puedo, se ve más pequeño. No sé cómo lo Ujú. haga uno, se ve tal vez un Solo poquitito más que grande, vimos que ¿verdad? el internet Ah, ok, está- entonces no hay problema. No, no hay problema. Ah, ok. Todas esas prácticas Somos- que han hecho el día de hoy, porfa, me las envían, llamamos. como me las han enviado últimamente al grupo, ¿verdad? Por favor. Ok. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta hasta este momento. Profe, yo no No. pude hacer bien la grande No porque trabajé. Ah, la perdón. escala de la que hice no me ¿Cómo se sigue alcanzaba grande? y no la hice bien. ¿En qué fallaste? Vamos a hacer, voy a hacerles por acá la solución para que vean cómo es que se hace esto paso a paso, ¿verdad? Les voy por acá de nuevo. Vamos a ver, voy a poner esto por acá. Y ya estoy por acá de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo primero que ustedes tenían que hacer? Bueno, venir por acá y observar que el punto A, ¿verdad? Que yo les di en nuestra figura, vean acá que si nos devolvemos a nuestra figura, el punto A tiene coordenadas 2,1. El punto B tiene como coordenadas 3,3. El punto C tiene coordenadas 6,3 y el punto D tiene coordenadas 7,1. Eso era lo primero que ustedes tenían que hacer. Entonces voy a devolverme acá, ¿verdad? Y observamos que en realidad es lo que tengo acá. Este es el primer paso. Vean que era como algo extra de lo que yo les había dado anteriormente, ¿verdad? Porque yo les di explícitamente los puntos. Entonces, si yo les daba la razón de Motesia, Vamos ustedes rápido. y multiplicaban por 2 o por 3 o por la razón que yo les diera los puntos que yo les doy, ¿verdad?
Entonces, los nuevos puntos serían, esperen un momento. Ok, ahí es que hay como una interferencia, entonces ahí me disculpan, Suet, que la tuve que poner en silencio, porque para que no hiciera, no existiera como interferencia, ok. Bueno, continuamos. Entonces, si me dicen que la razón de Motesia es con A igual 3, entonces yo voy a tener nuevos puntos, voy a tener otros puntos que van a ser D, E, F y G, ¿verdad? Son 4 nuevos puntos, no son los mismos que los anteriores, entonces yo los tengo que nombrar diferente. Entonces el punto D va a ser multiplicar por 3 el punto A, que es 2 por 1, 2,1. Entonces nos quedaría 3 por 2, 6. 1 por 3, 3. Entonces queda 3,1. El punto E, ¿verdad? Va a ser el que va a ser análogo a B. Y de igual manera lo vamos a multiplicar por 3, cada una de las coordenadas, entonces aquí me quedaría 9,9. El punto F va a ser el que es análogo a C, ¿verdad? Entonces por acá nos quedaría 6,3 así, y vean que aquí sería 18,9. ¿Ok? Y por último el punto G, que va a ser el análogo al D que tengo por acá, ¿verdad? Entonces sería 3, 7, 1, 3 por 7, 21. Entonces ven que aquí nos quedaría 21,3. ¿Ok? Entonces una vez que ya tienen las nuevas coordenadas de los puntos, ¿verdad? D, E, F y G, ustedes vienen por acá y vean que es específicamente lo que yo tengo acá. E, ¿verdad? Ahí los hice más bien, cometí un pequeñito error, porque llegamos hasta D. Entonces, aquí más bien estos no serían así, ¿verdad? Sino que esto sería F, G, H, ¿verdad? D, ay, perdón, de nuevo los hice mal. Más bien sería D, E, F, G y H, así. ¿Ok? Eso sería. Ok, me disculpan por estos tres que habíamos, por estos de acá. Omitamos estos de acá. ¿Ok? Porque ya el punto D lo habíamos nombrado. Entonces, observemos que tenemos ya los 4 puntos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, venir acá a nuestra gráfica y vean que el punto E efectivamente tiene coordenadas 6,3. Vamos a ver que ok. Ya sé qué fue lo que tuve, que lo que hice acá. Que la razón de Motesia que yo di acá es 2. Por eso es que seguramente les quedó diferente, ¿sí? Yo la razón de Motesia que hice acá fue la de 2, no la de 3. Entonces por eso quedó mal. Vean que si la razón de Motesia con 3 es diferente. Si la que yo hice en la figura geométrica la hice con 2. Entonces por eso no iba a quedar. Entonces veamos cómo queda la otra. 3 por C y 3 por D. Así. Entonces veamos cómo queda la otra. Vean que sí queda un poco más grande. De hecho aquí podemos observar que esta figura es mucho más grande que la otra, que es la de la razón de Motesia con A igual Profe, 2. por eso yo le decía que no me quedó bien, porque es que la gráfica que yo hice la llegué hasta 10 y la Motesia con 3 llega hasta Exacto, 27. Entonces, por eso ahí exacto, no Sí, me profe. quedó. por eso era que estaba mal. Es que yo aquí gráficamente la Ah, hice con A igual 2. Con la razón, sí, la razón de Motesia A igual 2. Entonces por eso quedaba diferente. Ah, ok, sí, sí, eso era, profe. Eso era así. Sí, más bien ahí me disculpan, ¿verdad? Que quedara ahí incorrecto. Bueno, dejémoslo así, ahora sí. Así es como les tenía que quedar, ¿verdad? Vean que de igual manera yo puedo moverlo y se sigue moviendo, pues,
Ya ahí. Ok. Así es como les tenía que quedar. Ok. Dejémoslo igual a como está. Y este por acá, así. Ok, así les tenía que quedar ya. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Profe, No. no. Ok, buenísimo. Voy a salir de acá. Dame un momento nada más. Bueno, entonces, si no hay más dudas hasta acá, terminamos la clase del día de hoy. Profe, Sí, no Jonathan. pude ver cómo tenía que quedar. Ah, se le enseño de nuevo. Sí, voy. Ahí está. Así tenía que quedarles. Voy a mandarles una imagen al grupo, entonces nada más denme un momento para que tengan esa imagen en el grupo. Vamos a ver qué está acá. Ok. Ahí les mandé una imagen al grupo para que tengan la solución también, ¿verdad? De este ejercicio. Ok, gracias, profe. Está bien, gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces, si no tienen más dudas hasta acá, terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya sido bastante provecho y nos veríamos entonces el miércoles. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao.